Taller 1, ejercicio 4. Escribe un programa que le pida al usuario ingresar un número. Si el número es múltiplo de 3, debe imprimir en consola Bing. Si el número es múltiplo de 5, debe imprimir en la consola Bong. Si el número es múltiplo tanto de 3 como de 5, debe imprimir en la consola Bing Bong. Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, debe imprimir el mismo número. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con los otros algoritmos. Creamos nuestro archivo donde vamos a desarrollar nuestro algoritmo, lo vinculamos a nuestro HTML, verificamos con un mensaje en consola que se está desplegando nuestro mensaje para verificar la conexión que hay entre el uno y el otro, y entonces procedemos a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar los valores de entrada. En este caso, el valor de entrada simplemente dice escribe un programa que le pide al usuario ingresar un número. Entonces, hasta ahora, digamos, los valores de entrada no han sido muy complejos. Simplemente es un número. Obviamente ese número pues es de tipo number, ¿sí? O podría incluso no ser number. No, sí se necesita que sea number porque estamos hablando de, en los siguientes puntos estamos hablando de que si el número es múltiplo de 3 o de 5, entonces eso implica hacer un cálculo. Entonces sí, necesitamos que en este caso sea number. En otros casos, como ya lo había mencionado, muchas veces dependiendo del tipo de dato que vamos a ingresar, probablemente no requiramos hacer cálculos matemáticos con un número, como lo podría hacer con un número de teléfono o, por ejemplo, con un número de identificación. Entonces ya tenemos los valores de entrada. Ahora vamos a identificar el proceso. Y el proceso, en este caso, implica dos cosas particulares. La primera es identificar si el número ingresado es múltiplo de 3, y en segunda instancia si ese número es múltiplo de 5. Ese es el proceso. En el tercer proceso, si el número es múltiplo de ambos, tres y 5. Aunque aquí no está explícitamente identificada la i, porque dice si el número es múltiplo tanto de 3 como de 5, no está explícitamente colocada la i, está diciendo básicamente que es tanto de 3 como de 5, quiere decir de ambos, e imprimir en la consola bing bong. Listo. Y por último, si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, debe imprimir el mismo número. Pero esto no implica un proceso, simplemente es imprimirlo. Entonces acá, en los valores de salida, vamos a tener dos tipos de valores de salida. En este caso, Bing, vamos a identificar, vamos a tener dos tipos. El primero es de tipo string, que nos da tres posibilidades. La primera es que salga Bing. La segunda posibilidad, siendo string también, es que salga Bong. ¿Sí? Voy a quitarle esto de acá, simplemente todos son strings. ¿Sí? Y la tercera posibilidad en este caso sería que saliera Bing Bong. Para los tres casos, los tres son strings. Entonces tenemos un valor de salida independientemente del valor que lleva dentro. El valor de salida puede ser string, pero también puede ser number. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos este número acá, cuando le pedimos al usuario ingresar el número, lo tenemos que convertir para hacer el proceso de verificación. En ese proceso tenemos que cambiarlo a número para poder verificar si es múltiplo o no de 5 o de 3. Y una vez convertido, pues ese valor es el que vamos a devolver, y probablemente no lo vamos a convertir en string para devolverlo. Entonces eso va a ser un tipo number, y lo que vamos a devolver es el número ingresado. En este caso vamos a colocarle el número ingresado. Entonces
Una vez ya tenemos identificado nuevamente nuestro proceso, es decir, los valores de entrada del proceso que debemos realizar y los valores de salida, entonces ahí sí nosotros procedemos a hacer nuestro algoritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a capturar nuestro valor, vamos a definir nuestra constante en este caso. Con el igual vamos a asignar a esa constante un valor. Vamos a usar entonces en este caso, por ejemplo, el number nuevamente para convertir lo que capturemos del prompt, en este caso prompt, y vamos a crear nuestro mensaje, y ese mensaje debe decir exactamente lo que estamos esperando que haga el usuario. Listo, ahí tenemos nuestro prompt que dice ingresa un número. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuevamente capturamos una cadena gracias al prompt. Esa cadena puede ser numérica o de texto o alfanumérica. En este caso esperamos que sea un número porque le estamos indicando en el mensaje que sea así. Y lo siguiente es que ese número lo convertimos gracias a number en un número, es decir, en un tipo number, y luego lo asignamos a número. Listo. Verificamos como siempre, porque cuando estamos aprendiendo debemos verificar que lo que estamos capturando es nuestro número y le vamos a pedir que nos diga qué tipo de dato es ese valor. Entonces lo ejecutamos, le vamos a dar 23 y tenemos entonces el color azulito en nuestra cadena. Entonces no es una cadena, es un number, y aquí al lado de todas maneras nos está indicando que definitivamente es de tipo entero. Una vez ya hacemos esto, recuerden, es una buena práctica hacerlo para nosotros estar conscientes de que ese paso se está haciendo de la manera adecuada. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer una validación de que si ese número es o no múltiplo de 5 o no. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el condicional if, y vamos entonces en el orden en el que nos establece el ejercicio, vamos a ir haciendo esto. Dice, si el número es múltiplo de 3, debe imprimir en la consola bin. Entonces ya sabemos que para poder calcular el múltiplo de 3, lo que hacemos es coger el número y invitamos a la división con el módulo, porque con el módulo vamos a obtener el residuo de la división, y si ese residuo de la división es 0, entonces vamos a saber que ese es múltiplo del número que tenemos ahí. Entonces, con esto le estamos diciendo que si el número es múltiplo de 3, entonces el mensaje nos dice que debemos decirle, entonces debemos imprimir bin. Vamos a imprimir bin, y ahí tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. Luego entonces, si el número es múltiplo de 5, debemos imprimir en la consola bunc. Entonces nosotros decimos, si este es múltiplo de 3, digamos, si ese número no es múltiplo de 3, entonces podemos decirle, si no, entonces verifique si es múltiplo de 5, que básicamente es la misma estructura, es decir, invitamos al número a que se divida por 5, pero que nos entregue el residuo, y comparamos ese residuo con 0 para determinar si es múltiplo o no. Si es múltiplo, va a ingresar a este bloque, a que llama un bloque, a la llave que inicia el sí y que finaliza el sí, y ahí entonces colocamos nuestro mensaje. En este caso el mensaje es bunc. Listo. Ahí ya vamos con el segundo, es decir, si el número es múltiplo de 3, debe imprimir en la consola bin, es este fragmento de código. Si el número es múltiplo de 5, debe imprimir en la consola bunc, es este fragmento de código de acá. Si no, entonces le vamos a decir, si el número es múltiplo tanto de 3 como de 5, debe imprimir en la consola bin bunc. Entonces vamos a ver, else if, y aquí colocamos la condición. Entonces la condición nos está diciendo si es el mismo de arriba, es decir, si es esta condición de acá, y además, porque dice tanto de 3 como de 5, tanto de 3 como de 5, entonces eso significa que es un y, entonces vamos a usar el ampersand para decir y la condición que implica la validación de si es múltiplo de 5, entonces la ponemos
una al lado de la otra. Y acá nos está invitando a que imprimamos en la consola bing bong. Listo, entonces console log bing bong. Por último, si no, entonces lo que vamos a imprimir es el número. ¿Dónde tenemos el número? Lo tenemos almacenado en la constante número, que una vez ya está convertida. Entonces vamos a darle aquí número y ya podemos probar nuestro algoritmo. Vamos a ver nuestra salida. En este caso, por ejemplo, dice los valores de salida son string bin. En este caso sería este punto de acá, string bin. En nuestro siguiente caso, la tercera posibilidad, bueno, la segunda posibilidad, pero con segundo mensaje de valor de salida sería bong. En este caso sería bong. La siguiente sería bing bong en el caso del string. Entonces aquí sería, perdón, sería aquí bing bong. Y por último tenemos una posibilidad con un number, que sería el número ingresado, que sería esta. Entonces, como podemos darnos cuenta, el haber hecho el análisis previo de los valores de entrada, el proceso y los valores de salida nos puede ayudar un poquito a determinar cómo funciona nuestro algoritmo y a ver el orden en nuestro algoritmo. Ahora sí procedemos entonces a verificar que esté funcionando. Le decimos ingresa un número. Entonces, por ejemplo, un múltiplo de 3 sería 9. Le decimos ok y él me dice bing. Está bien. Vamos entonces a ingresar un número que sea múltiplo de 5. En este caso puede ser el 10. Ok, bong. Bien. Vamos a ingresar un número que no sea múltiplo ni de 5 ni de 10. Vamos a colocar 7, perdón, ni de 5 ni de 3. Ok, entonces 7 está imprimiendo el valor, o sea, está cumpliendo con si el número es múltiplo de 3, imprimir bing. Si el número es múltiplo de 5, imprimir bong. Y este que dice si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprimir el mismo número. Ahora vamos a usar un número que sea múltiplo tanto de 3 como de 5. Vamos a ejecutarlo y vamos a colocar el número 15, que es múltiplo de ambos, de 3 y de 5. Y en este caso me dice bing. A ver qué nos pasó acá. Bueno, en este caso no está funcionando, tal vez porque nosotros estamos colocando aquí valores estrictos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver nuevamente qué es lo que pasa acá. Vamos a decirle 15 y me dice bing. Claro, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues que inmediatamente entra el if, entra este if, ya los demás if no se van a hacer. Y aunque 15 ya cumple, ya como 15 ya cumple con esta condición, una vez él hace este bloque, ya no va a hacer los demás. Es posible que necesitemos entonces quitarle cada uno de estos si no para que queden los sís separados. Sin embargo, tendríamos un problema acá, y es que este si no pertenecería al último sí que hace parte de la secuencia de sís que hemos definido. Entonces, probablemente otra cosa que podríamos abordar es tratar de empezar preguntando por si los dos números en cuestión que estamos analizando, tanto 5 como 3, son múltiplos del número que se ingresa. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que probablemente deberíamos ponerlo como una alta prioridad dentro de nuestra cadena de condiciones. Entonces deberíamos colocarlo aquí de primeras, colocarlo como si se cumple primero esto, si no, sí, entonces ahí sí preguntar si es múltiplo de 3, luego preguntar si es múltiplo de 5 y luego sí simplemente imprimir el número. Entonces es como cambiar el orden y decir, bueno, no me funcionó porque siempre 15 va a ser múltiplo de 3, entonces a, no me va a dejar avanzar para llegar a esta condición que la teníamos más abajo. Entonces mejor pregunto por ambos. Si es múltiplo de 3 y múltiplo de 5, entra. Si no, pues ahí sí va a preguntar si es solo múltiplo de 3.
Si no es múltiplo de 3, ahí sí va a saltar a ver si es un múltiplo de 5. Y si no, entonces ahí sí me va a mostrar el número. Vamos a probar. Entonces dice, ingresa un número, le va a decir 3, Bing, perfecto. Vamos a ejecutar 5, perfecto, Bong. F5, vamos a darle 15, Bing Bong, perfecto. Y por último, un número que no sea múltiplo de 5 ni de 3, que sería 7, y me imprime 7. Hasta ahí estamos cumpliendo con eh, los requerimientos del ejercicio. Sin embargo, como desarrolladores siempre debemos tratar de pensar no solamente en los detalles que implica implícitamente el ejercicio, como ya lo he mencionado anteriormente, sino que también en cómo podemos escribir el código de una forma más eficiente y un poco más corta, sin que corto signifique que sea ilegible o que no se pueda entender. Entonces vamos a usar un concepto que se llama el acumulador. Voy a colocar acá una variable, en este caso, por eso la defino como LED, y le voy a colocar mensaje. Ese mensaje lo voy a dejar vacío porque es precisamente esta variable mensaje la que va a fungir como un acumulador. ¿Y por qué como un acumulador? Porque si yo ya tengo acá una condición que me permite mostrar la cadena Bing y tengo otra condición que me permite crear la cadena Bong, es muy posible que yo pudiera dentro de esta variable mensaje poder coger este Bing, colocarlo acá, agregarlo y posteriormente sumarle Bong al Bing que ya se encuentra en el mensaje. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Voy a eliminar entonces esta condicional. La idea es hacer el ejercicio mucho más corto. Voy a eliminar esta condicional en la cual pregunto que si los dos se cumplen, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es que voy a preguntar si el número es múltiplo de 0, entonces no quiero imprimir, lo que quiero en realidad es tomar este bin y agregárselo a la variable mensaje, asignárselo a la variable mensaje. En este punto, mensaje ya deja de estar vacío y llega a contener bin, ¿sí? Ahora, en el siguiente, no quiero que sea un si no, sino que sea otro sí, otro condicional, en donde yo pregunte explícitamente si el número es múltiplo de 5 y hago exactamente lo mismo. Yo quiero asignárselo, pero en este caso la asignación no es directa, sino que yo quiero es sumarle, agregarle. Es decir, no quiero borrar el bin. Si yo hiciera esto, lo mismo que hice en la línea anterior, lo que voy a hacer es borrar el bin que ya tengo almacenado en el paso anterior, en el caso que el número fuera múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Es decir, 15 es múltiplo de 3, sí. Entonces el mensaje que estaba vacío va a contener bin. Y luego pregunto, 15 es múltiplo de 5, sí. Entonces él va a reescribir, porque le puse la asignación, él va a reescribir el bin que ya tengo acá dentro del mensaje con bonk. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que si entró al bloque de arriba, porque efectivamente el número sí era múltiplo de 3 y ahora entra al bloque del múltiplo de 5, quiero que el valor se agregue, no que se elimine. Entonces voy a decirle mensaje es igual a mensaje más bonk. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si entra aquí, previamente ha entrado acá, significa que aquí en mensaje está Bing y le voy a sumar Bonk. Y entonces al final, al asignárselo a mensaje, va a quedar Bing Bonk. ¿Sí? Vamos a probar. Esto sobraría. Guardo y vamos a probar. Ingresa un número 3. Entonces, bueno, no lo he puesto aquí a mostrarse. Console, mensaje. Listo. Ejecutamos. Y ahora decimos, número nuevo, 3. Bing, perfecto. Número 5. Bonk, perfecto. Recargamos. Ahora el 15. 15. Debería entrar a este, poner Bing dentro de mensaje, entrar a este, agregar Bonk al Bing que ya existe y mostrar Bing Bonk. Vamos a ver. Bing Bonk.
Listo, ahí está funcionando, nuestro código es mucho más corto que el anterior. Sin embargo, entonces ahora tenemos que validar cuando entra un número que todavía no lo tenemos, por ejemplo el 7, que no es múltiplo del uno ni múltiplo del otro. Al darle yo OK, ¿qué es lo que va a hacer? Me mostró la cadena vacía porque el mensaje nunca se llenó, porque nunca entró acá y nunca entró acá, entonces se mantuvo vacío y me lo imprimió vacío. Entonces lo que nosotros podríamos hacer acá es decir, bueno, mire, si nuestro mensaje está vacío, es decir, eh, mensaje, si nuestro mensaje trae algo, en este caso, si mensaje está vacío no va a entrar acá, porque lo que pregunta if, en este caso, por una variable de tipo string que está vacía, lo que le va a decir es, ¿hay algo? Entonces, no hay nada. Como no hay nada, entonces vamos a imprimir el número. Entonces, ¿cómo imprimiremos el número? Console log. ¿Y el número cuál es? El número que ingresamos. En caso de que si haya algo, es decir, si no hay algo, entonces, ¿qué es lo que vamos a imprimir? Pues el mensaje. Vuelvo y hago esta explicación. Esta variable va a fungir como acumulador, pero también como una bandera. ¿Por qué como acumulador? Ya lo expliqué, porque si entra a esta parte, él va a agregar el bin, lo va a asignar a mensaje, y en el caso de que vuelva y entre acá, va a agregar a lo que ya tiene, le va a agregar bong, y entonces va a quedar bin bong. Por eso funge como acumulador. Sin embargo, también lo vamos a usar como bandera. ¿Qué quiere decir como bandera? Si mensaje está vacío, lo que va a decirle es, si mensaje está vacío, entonces va a imprimir el número, ¿sí? Si no, va a imprimir el mensaje. Vamos a ver, creo que aquí tengo la lógica al revés, pero vamos a verificar. Entonces, ¿por qué funge como bandera? Porque si tiene un estado, va a ser una cosa. Si tiene el estado de no tener nada, va a ser una cosa. Si tiene el estado de tener algo aquí en la cadena, entonces va a ser otra cosa. Vamos a mirar. Entonces, en este caso, le voy a decir 15. Me debería imprimir bin bong. Ah, bueno. Ah, sí, está equivocado acá, perdón. Aquí lo que voy a hacer es, si tiene algo, imprima el mensaje, porque hay mensaje. Acuérdense que el if va a verificar true o false. Él no entiende de nada más. True o false. Entonces, si mensaje no tiene nada, entonces él le va a decir, ¿mensaje tiene algo? Sí. Si tiene algo, es porque tiene bing, tiene bong o tiene bing bong. Entonces, imprima el mensaje. Si no tiene nada, se va al si no, y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Console log número, es decir, el número. Verifiquemos. Por eso funciona o funge como bandera. Si el estado es vacío, en este caso de acá, imprime el número. Si el estado es que trae un mensaje, pues lo imprime. Verifiquémoslo entonces. 3, Bing, perfecto. 5, Bong, perfecto. 15, Bing Bong, perfecto. 7, que no es múltiplo de 3 ni múltiplo de 5. 7. Listo. Esta es otra forma diferente de desarrollar el mismo ejercicio, teniendo en cuenta que se ingresa un número como valor de entrada, en este caso lo que hacemos acá. Segundo, que se cumple un proceso de validar si es múltiplo de 5 o de 3. En este caso, estos dos, cada uno por separado, valida si es múltiplo de 3, si es múltiplo de 5. Sin embargo, este último es validado por ambos, ¿ya? Y luego al final, los valores de salida, pues entonces son metidos en una variable que dentro del concepto de la informática se llama un acumulador, porque vamos acumulando esos valores, en este caso los strings. Y al final aquí hacemos una verificación si el string está vacío.
y dependiendo de eso, digamos, verificación del estado del string, voy a colocar así. Y si está vacío, entonces muestra el número, y en el caso de que no, entonces muestra el mensaje. Hasta aquí entonces dos formas de desarrollar el punto 4 del taller número 1.